Esta es la blusa más fácil que vas a tejer en toda tu vida. Hola crochetines, bienvenidos a un nuevo video en el canal Manos de Crochet. Yo soy Stephanie y hoy vamos a aprender a tejer esta blusa súper fácil y sencilla. Quédate en el video que te enseño cómo hacerla. Bueno, esta blusa la vamos a elaborar en dos partes, serán dos rectángulos que estaremos haciendo y yo para ello he escogido hilo copito, acá lo pueden ver, tengo tres colores, este blanquito hueso y estos otros dos que son bastante parecidos pero que realmente hacen una combinación súper bonita, me ha encantado cómo se ve la combinación. Bueno, voy a dibujarles aquí cómo es que lo vamos a hacer para que ustedes tengan una idea. Como les dije, vamos a hacer dos rectángulos, entonces voy a dibujar aquí. El primer rectángulo que haremos será algo así. Y haremos otro rectángulo. Estos dos rectángulos los estaremos uniendo. Ambos rectángulos van a ser del mismo tamaño. Entonces, este va a medir en la parte de arriba. La blusa que yo estoy haciendo es talla ML y voy a ponerle unos 106 centímetros. ¿Ok? Y en esta parte unos 24 centímetros. Voy a colocar aquí 24 centímetros. Ambos van a ser del mismo tamaño. Si estás haciendo una talla más pequeña, puedes hacer menos centímetros. ¿Ok? Igual mientras vayas tejiendo, tú puedes ir probándote la prenda. Aquí vamos a unir esta parte que voy a colorear. La vamos a coser. Luego que terminemos de tejer los cuadrados, esta parte la cosemos. Igualmente de este otro lado, cosemos esta otra parte. Y la parte que no coseremos será la parte del escote. Entonces aquí marco escote. Muy bien. Y esta parte en los lados también la vamos a coser. Bueno, cuando vaya avanzando en la blusa yo les muestro cómo vamos a seguir. Aquí les muestro para que tengan una idea. La talla que estoy haciendo es talla M, talla L. ¿Ok? El punto que voy a estar usando es punto V, este punto es múltiplo de 3 y al final agregaremos 2. O sea, ustedes van contando 3, 3, 3 y cuando terminen agregan 2 más, ¿vale? Bueno, en mi caso voy a iniciar con 198 cadenas de inicio más 2 que haré al final. Entonces voy a poner aquí en la calculadora 198 entre 3, debe darme un número cerrado, me da 66, lo que significa que voy a hacer 66 jueguitos de punto V. Entonces 198 cadenas más 2 serían 200 cadenas. Acá había puesto 198, en realidad son 200 cadenas que voy a hacer para iniciar mi tejido. Recuerda que esto puede variar dependiendo de muchos factores, el hilo, la talla, etcétera. Vamos a iniciar con el colorcito más oscuro y voy a hacer un nudo deslizado o nudo de inicio y vamos a tejer las cadenas. En mi caso recuerda que son 200 cadenas que voy a hacer. Tomo la lazada y voy sacando por dentro de la argollita y así se van formando las cadenas. Una vez que tengo completadas las cadenas que necesito, entonces voy a sostener aquí la última cadenita que es donde voy a comenzar a tejer y voy a hacer 1, 2 cadenas, 3 cadenas que voy a contar como el punto alto que está encima de la última cadenita. Tomo la lazada y me voy a saltar, me voy a pasar a la siguiente cadena y voy a hacer un punto alto, una cadena y allí mismo voy a tejer un punto alto. Miren, se me olvidó decirles que estoy tejiendo con ganchillo de 4 milímetros. Tomo la lazada y voy a saltarme 2 espacios de cadena y en el tercer espacio de cadena voy a tejer lo mismo. Estoy tejiendo puntos V. Un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Y esto lo voy a estar repitiendo por toda esta primera vuelta. Miren, ahí se pueden ver que ya tiene la forma de la V. Salto 2 cadenas de base y en la tercera cadena tejo un punto alto, una cadena y un punto alto y repito hasta llegar al final. Aquí ya llegué al final de la vuelta, entonces aquí me está quedando un punto de cadena, 2 puntos de cadena, entonces en el último puntico de cadena voy a hacer un punto alto para finalizar esta primera vuelta. Para comenzar la siguiente vuelta hacemos 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a seguir tejiendo puntos en V. Aquí dentro de la V de la vuelta anterior, en el espacio de cadena, vamos a hacer un punto alto, una cadena y allí mismo otro punto alto. Aquí formamos otra V. Nos vamos al siguiente espacio de V de la vuelta anterior y repetimos un punto alto, una cadena y un punto alto.
Y esto es lo que vamos a estar haciendo durante todo el tejido, toda la prenda que vamos a tejer va a ser así. Miren, allí se ven las formitas de la V. Seguimos así hasta el final. Al llegar al final de la vuelta vamos a hacer un punto alto justo encima de las 3 cadenas que hicimos para iniciar la vuelta anterior. Allí en la tercera cadenita tomamos lazada, insertamos el ganchillo y vamos a hacer un punto alto, pero sin terminar. Aquí vamos a hacer inmediatamente el cambio de color. Entonces voy a tomar el colorcito más clarito. Realmente no sé cómo se llama este color porque no es naranja, no es rosado, pero bueno. Tomamos el hilo más clarito y lo sacamos por aquí. Terminamos de tejer el punto alto con el color más clarito. Subimos 3 cadenas, giramos el tejido y repetimos lo que acabamos de hacer en la vuelta número 2. Lo vamos a repetir por todas las vueltas que vamos a necesitar. Aquí estoy tejiendo exactamente lo mismo. Punto alto, cadena y punto alto. Voy a hacer un nudito acá. En estos 2 hilos corto, hago un nudo para evitar que se nos vaya a soltar el tejido más adelante y voy a seguir tejiendo. Voy a ir haciendo los cambios de colores a mi gusto, ustedes también los pueden hacer a su gusto. Les voy a mostrar, ya yo hice la primera parte y miren, hice aquí 2 vueltas en este color, otras 2 vueltas en el blanquito y repetí nuevamente hasta repetí. Bueno, miren, aquí jugué un poco con los colores, ¿sí ven? Bueno, así fue como yo lo hice. También recuerda que tú lo puedes hacer como tú quieras. Ya yo aquí completé la primera parte y ahora estoy tejiendo la segunda. Son 2 que vamos a tejer, 2 rectángulos iguales. Y bueno, ya tengo mis 2 rectángulos listos con las medidas que les di al principio. Entonces ahora vamos a empezar a unir los 2 rectángulos para darle forma a la blusa. Miren, aquí quedó. Voy a unir la parte blanca. Terminé con 4 vueltas en el color blanco, que esta es la parte que va en el centro. Entonces voy a colocar las partes del color blanco más anchas. El último rectángulo no corté el hilo, lo dejé aquí para seguir cosiendo. Vamos a usar una agujita lanera, que es una de estas que tiene la cabecita anchita. Entonces voy inmediatamente a seguir cosiendo. Voy a cortar el hilo un poquito larguito para entonces colocarlo en la aguja y empezar a coser. Saco el hilo por la argolla, por dentro así, para que quede ajustado. Miren que ahí lo tiro y ya no se suelta el tejido, ya queda asegurado. Entonces ahora sí vamos a empezar a coser. Pasamos el hilo por la agujita. Aquí pasamos el hilo y simplemente vamos a coser de un lado y de otro normal. Si han cosido a mano o algo, pues esto es súper fácil. Miren, voy a acercar la cámara y aquí lo que vamos a hacer es esto. Paso por un lado del rectángulo y paso por el otro y ya tiro un poco del hilo. Voy al siguiente lado. Nuevamente voy a ir tomando un punto de un lado y un punto de otro lado. Es importante que estemos pendientes de los puntos que tomamos porque si son 2 rectángulos que están parejos, deberían quedarnos parejos. Entonces sigo tomando de un lado y del otro hasta ir cosiendo. Ya te digo cuántos centímetros más o menos cosí para que tengas una idea. Bien, terminé de coser. Tengo que dejar la parte del escote abierta. Para rematar voy a pasar por un lado y por el otro, tiro un poco del hilo y antes de terminar en esta argollita paso la aguja y ahí me queda como un nudito. Esto es para asegurar. Sin embargo, hago otro nudo literal porque sí me gusta asegurar bastante. No quiero que luego a las personas se les suelte la prenda o a mí se me suelte la prenda. Entonces ahí hice un nudo y ahora lo que hago es pasar la aguja como para esconder la hebra y cortarla. La voy a pasar por aquí entre las puntadas. Paso varias puntadas y entonces sí podemos cortarla y queda el hilo más asegurado todavía. Y ya aquí cortamos el hilo, ya el hilo queda escondido, queda más asegurado, cortamos y bueno, podemos ahora seguir. Ahora sí te voy a dar la medida para que tengas una idea de cuántos centímetros fueron los que cosí, los que cerré. Mira, ya este vendría siendo entonces el escote. Bueno, y los centímetros que cosí en total fueron 32 centímetros. Fueron los que cerré para la parte delantera. Vamos a cerrar para la parte de atrás
pueden ser los mismos 32 centímetros, o si quieres que la parte de atrás quede más cerrada, que quede el escote más alto, puedes cerrar unos 35 o 36 centímetros. Voy a hacer lo mismo, así como cerré en la parte de adelante, voy a coser los centímetros que necesito y dejar la parte del escote abierta. No olviden que hay que dejar la parte del escote abierta. Y para coser me voy a poner aquí con la agujita y hago un nudo totalmente normal. Perdón, se me movió la cámara. Bueno, aquí hago el nudo, un nudito y otro nudito para asegurar. Y entonces sí, comienzo a coser. Así como hicimos del otro lado, vamos a hacer aquí. Pasamos punto por punto y vamos cosiendo. Yo voy a ir aprovechando para esconder estos hilos porque entre más pueda esconderlos es mucho mejor, para que al final no me toque esconder tantas hebras. Bueno, seguimos uniendo y ya les digo cómo vamos a unir la parte de los costados. Mira que hasta aquí la blusa ya va tomando forma. Fíjate, cerramos la parte de adelante, la parte de atrás y mira que ya pues se nota que es una blusa, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta parte, dejamos la parte de la manga abierta. Aquí yo les aconsejo que se prueben la blusa para que sepan qué cantidad van a coser. Cosemos de un lado y cosemos del otro lado. Y ya después de coser, entonces les muestro cómo vamos a hacer el borde del cuello, de las mangas y en la parte de abajo. Para el borde de las mangas vamos a hacer punto cangrejo. Entonces voy a ponerme aquí debajo de la manga y voy a tomar el hilo, este color, el más oscurito, hago el nudo deslizado y lo voy a sacar directamente por aquí. Ahora hago una cadenita aquí y ya estoy lista para tejer. El punto cangrejo se teje hacia atrás, o normalmente tejemos hacia acá, pero ahora vamos a tejer hacia atrás. Entonces tomo la aguja, me voy al punto que está antes del punto en el que estoy, saco el hilo y hago un punto bajo. El punto cangrejo es punto bajo, pero hacia atrás. Me voy al siguiente espacio, inserto el ganchillo, saco el hilo y hago otro punto bajo. Y voy a seguir así, tejiendo puntos bajos, pero hacia atrás. Esto es lo que voy a hacer en todo el borde de la manga hasta llegar al final de la vuelta. Ya te muestro entonces cómo debería quedar. Ya llegué al final del borde de la manga, entonces aquí en el puntico que hicimos al principio, inserto el ganchillo y deslizo, hago un punto deslizado, una cadena y ya puedo cortar el hilo. Esta hebra al final la escondemos con la agujita lanera. Aquí cortamos y ahora voy a hacer lo que acabo de hacer aquí, lo voy a hacer en la otra manga. Entonces te voy a mostrar cómo se ve, mira. La verdad es que a mí me gusta bastante cómo se ve este bordecito. Entonces vamos a hacer lo mismo en la otra manga. Bueno, y ahora vamos con el cuello y la parte de abajo. Ya terminé de tejer los puntos cangrejo en las dos manguitas. Entonces voy a ponerme ahora acá en el escote con el hilo blanco. Voy a hacer lo mismo, un nudo deslizado, lo saco por aquí, por el punto, hago una cadenita y vamos a tejer puntos bajos normales. Si quieren hacer punto cangrejo en el escote, pues también está bien, pero yo prefiero hacer punto bajo normal. Entonces inserto el ganchillo, saco el hilo, voy escondiendo la hebra y hago el punto bajo. Así vamos a hacer todo el borde del cuello y al finalizar cerramos en el primer punto bajo que hicimos, hacemos un punto deslizado para cerrar el tejido y vamos a hacer lo mismo también en la parte de abajo. Nos ponemos en uno de los puntos y vamos haciendo un borde de puntos bajos. Estas hebras las escondemos y ya les muestro cómo debería quedar la blusa al finalizar. Y así es como se ve la blusa, así está colgada en un gancho. Se ve lo más de sencilla, lo más de normalita, pero realmente es muy bonita. Ahora te muestro cómo queda puesta. Y así fue como me quedó. Yo estoy fascinada y encantada con esta blusa. Realmente no es para mí, la tejí para una cliente que es talla L, pero yo soy talla M y me encantó cómo me quedó. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, compartas el video, le des like, déjame tu comentario porque quisiera saber tu opinión sobre este tutorial. Y nos vemos en el próximo video. Te mando muchos besos. Bye.